el paciente politraumatizado. Después lo vamos a ver más adelante en algún caso clínico. También podemos valorar lo que es en la región posterior de la rodilla, la arteria poplitea, ¿no? También podemos percibir ahí el latido, la onda del pulso y eventualmente en el pedio o en el tibia posterior, ¿sí? Eso todo lo valoramos y nos permite conocer el estado arterial de nuestro paciente y eventualmente si tiene alguna patología asociada a nivel periférico, también sirve y mucho porque determina si hay o no llegada de sangre arterial al extremo distal de lo que estemos analizando, ya sea los pies o la mano, ¿sí? Eso es importante. Después vamos a ver más adelante con más detalle, en algún caso físico también, cuando veamos enfermedad arterial periférica, y van a ver que claramente el pulso cobra un rol importante. Bien, seguimos un poquito más en la siguiente filmina. Vean que, bueno, el pulso, como está escrito acá, tenemos pulso positivo y negativo. El pulso positivo, el pulso arterial, se palpa pero no se ve. Y el pulso negativo, el pulso venoso, que después vamos a ver en la siguiente charla, se ve pero no se palpa. Eso como para tenerlo presente. Después cuando veamos en la siguiente charla el pulso venoso, yugular, vamos a ver que hay ciertas diferencias en función de la yugular interna y externa. Pero eso ahora, en un ratito lo charlamos juntos. Vamos a ver esto de acá. Bueno, entonces, esa expansión del pulso arterial tiene esa onda, seguramente tiene una cresta o cima que tiene que ver con la parte, con la onda de percusión y eventualmente un ascenso y la onda dicrota, como está descrito acá, y los ruidos cardíacos. Fíjense que es es como una parábola, ¿no? Y esa morfología también tiene que ver con la forma, que después vamos a ver en un análisis más detallado de lo que es la onda del pulso. Pero fíjense en la asociación con el pulso venoso también, ¿no? Y los ruidos cardíacos, ya sea el mitral o el aórtico, primero y segundo ruido. Después lo vamos a repasar nuevamente en la siguiente charla. Y esto, que más o menos seguramente lo conocen, es la forma de analizarlo, si está presente o no el pulso, eso también es importante. Su frecuencia y forma. La frecuencia tiene que ver con ciertos valores que nosotros tenemos como de normalidad, que están entre 60 y 100 latidos por minuto. La forma de esa onda pulsátil, que dijimos que es una parábola, y que tiene la isósfera dicrota asociada, fíjense que esa forma puede cambiar, ¿sí? Después vamos a analizarlo bien en detalle y lo vamos a dar un ejemplo para cada una de ellas. ¿El ritmo es importante? Sí, es importantísimo porque el ritmo puede ser regular o irregular y eso me va a determinar un tipo de patología distinto de otro y eventualmente un tipo de tratamiento. Entonces, la frecuencia y el ritmo son dos variables que son importantes como para definir algunas conductas. Bánqueme 10 segundos que me están llamando. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Sí, ¿qué tal? Decime. Estoy dando una clase acá con una chica. Ah, bueno, dale, después paso. Dale, chao. Bueno, disculpen. Bueno, dijimos que las frecuencias de ritmo son importantísimas porque del diagnóstico pueden surgir diferentes patologías y esas patologías tienen un tratamiento específico, ¿sí? La intensidad y la igualdad también son variables que tienen que ver con el pulso, la tensión de esa onda pulsátil, de esa parábola, también es importante conocerla, un poco porque puede ser por hipertensión arterial o por la misma rigidez de la arteria, tal vez. La amplitud y la anatomía también son importantes y eventualmente la simetría, siempre tratamos de comparar una radial derecha con la radial izquierda como para definir si mi paciente tiene algún tipo de patología tipo coartación de aorta, por ejemplo, o alguna disección de aorta u otras patologías que me permiten sospecharla en función de palpar los pulsos. Entonces, bueno, la mnemotecnia como está acá es el frita. Bueno, acá tiene algunos ejemplos de lo que es a nivel del pulso, bueno, la taquicardia es a nivel cardíaco, eso claramente, pero en el pulso se llama taquifigmia y bradifigmia. Taquifigmia por arriba de 100 y bradifigmia por debajo de 60. Claramente las taquifigmias pueden estar relacionadas con infusiones, con fármacos, con fiebre, con ejercicio, con hipertiroidismo. Eventualmente, en las formas irregulares con aleteo o fibrilación auricular, ¿sí? Y las bradifigmias, vagotonías, deportistas, hipotiroideos, ¿sí? Tengan en cuenta eso, los hipotiroideos. El síndrome de hipertensión endocraniana también es una situación de salud que es compleja y se da en pacientes neurocríticos, pero también en su sintomatología asociada a otras cosas más, al igual que las otras posibilidades, tienen bradifigmia, tienen una bradicardia que es ostensible y que eso nos permite sospechar de un diagnóstico, ¿no? La ictericia obstructiva, los fármacos, el uso de fármacos. Pensemos juntos que beta bloqueantes, atenolol, propanolol, carvedilol, nebivolol o bisoprolol son unas drogas de uso habitual y a veces por desconocimiento del paciente o de los familiares o no tener una buena indicación hacen uso abusivo de los mismos y este paciente puede tener bradicardia. ¿En función de qué? Del uso de los fármacos. Y eventualmente la enfermedad nodo sinusal y el bloqueo AB. Doc, hay una compañera esperando para entrar en la ¿Hay una compañera esperando? Bueno. Pero no figura la petición. Ahí sí. Bueno, ahí tenemos el pulso arterial, ritmo sinusal normal, ¿sí? La sinusal que tiene que ver con la presencia de onda P y eventualmente el QR, que la onda T. Consideremos que además de las ondas de segmentos, y eventualmente intervalos también. Eso es parte del electrocardiograma. En este contexto puede haber también pausas compensadoras o no, ¿sí? En función de qué, de la presencia o no de extrasístoles, ya sean auriculares o ventriculares, ¿sí? Esto me va a cambiar un poco en lo que es el electrocardiograma y se va a traducir
se va a expresar en el electrocardiograma y se va a traducir en la onda del pulso, ¿sí? Tengan presente eso. Bien. Bien, esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? Esto acá hablamos del pulso bigeminado, eso, bueno, tiene que ver con algunas situaciones de salud como las sístoles auriculares o ventriculares, que son las más comunes, el bloqueo auriculoventricular completo, que es más raro, bueno, y después los ritmos de escape y captura, que también es mucho más raro, pero bueno, esas son situaciones muy puntuales. Pensemos lo siguiente, en función de lo que está escrito acá, las alteraciones del pulso tienen que ver con la magnitud y las alteraciones de la forma tienen que ver con la sensación del pulso. Y yo lo podemos clasificar de esta forma. La amplitud, si está aumentada con forma normal, tiene que ver con un pulso saltón, con hipercinético, y esto se da ¿en qué? En el hipertiroidismo. Pienso en anemia también puedo pensar, o en fiebre, pero hipertiroidismo como ejemplo estaría bien. Con forma normal es el pulso, puede ser un pulso cerebral colapsante, y en este caso voy a pensar en lo que es insuficiencia aórtica y ductus. ¿Sí? Recordemos que, bueno, si bien está como ejemplo hipertiroidismo e insuficiencia aórtica, son situaciones de salud que, además de tener esta expresión en el pulso, tienen otras cosas asociadas. Por ejemplo, el hipertiroidismo tiene exoftalmia, ¿no? Al bocio. Entonces, uno va pensando en función de lo que va viendo, interrogando, examinando, y en el examen físico, a la hora, cuando tomamos el pulso de nuestro paciente, podemos encontrar esto, que está aumentado y que tiene una forma normal. Si no lo tiene, y tiene una forma anormal, y es de tipo cerebral y colapsante, que ahora lo vamos a ver, y está relacionada con insuficiencia aórtica, y bueno, esta forma de insuficiencia aórtica puede ser aguda o crónica, la mayor frecuencia. Lo más frecuente es que veamos las formas crónicas, donde hay una insuficiencia valvular, válvula secundaria aórtica, y esto va a determinar un tipo de soplo, que es un soplo diastólico, y asociado a esto va a venir una serie de signos y síntomas centrales y periféricos, además del pulso cerebral y colapsante o pulso de Corrigan, que después lo vamos a ver cuando vemos enfermedad valvular, ¿sí? Valvulopatías. Si la amplitud está disminuida con forma normal, pulso paragustardus, bueno, en este caso voy a pensar en infarto y estenosis mitral. Si la amplitud está disminuida, pero con forma anormal, el pulso puede ser paragustardus, ¿sí? En meseta. Pienso en estenosis aórtica. Si el pulso es Bert-Ferring, doble onda, en estenosis o insuficiencia aórtica, una combinación de las dos. Y si el pulso es dicroto, doble onda, puede ser por fiebre tifoidea. Bien, igual de todas formas, todo esto que estamos viendo ahora lo vamos a volver a ver de forma más completa y compleja cuando veamos enfermedad valvular. Ahí, como pueden observar, las diferentes posibilidades, el pulso normal, ¿sí? Máximo y mínimo, la meseta, la cresta y la meseta. Y en el pulso Magnus, que habíamos comentado, que era la insuficiencia aórtica, el pulso cerebral y colapsante, el pulso de Corrigan. En el siguiente dibujo, en el tercer dibujo, pensando arriba para abajo, tengo el Magnus y Seller, el colapsante de Corrigan, ¿sí? Después tenemos uno que es más pequeño, o Parvus, tiene que ver con hipotensión arterial, con la taquiarritmia paroxística, con silencia cardíaca, y después tenemos el pequeño Parvus y Tardus, que tiene que ver con estenosis aórtica grave, ¿sí? Que además de tener esta expresión clínica a nivel del pulso, la estenosis aórtica tiene otras posibilidades de expresión clínica, como el cuadro sincopal, la disnea, el dolor de pecho, ¿sí? Que después vamos a ver. Por eso es importante conocer todo esto, porque es parte del examen físico, pero yo conociendo esto puedo sospechar e ir a buscar una estenosis aórtica en un paciente que tiene un soplo sistólico, romboidal, por ejemplo, que sería el caso de este paciente. Después tenemos el pequeño o Parvus Seller de insuficiencia mitral. Tenemos pulsos alternantes y pulsos paradójicos, ¿sí? Después tenemos los pulsos filiformes y el pulso duro. El filiforme en general está relacionado con pulsos débiles. Es un pulso relacionado con el paciente que está con shock hipovolémico, por ejemplo, o un vasogénico. Y el pulso duro es el paciente que probablemente tenga aterosclerosis y, bueno, tiene una placa ateromatosa que rodea la arteria radial o la carotida, entonces el pulso es duro. O por hipertensión arterial también puede darse. Por eso es importante tomar adecuadamente la tensión arterial. Esto es un ejemplo del pulso de insuficiencia aórtica, el pulso de Corrigan, o signo del martillo de agua se llama también. Esto del alternante, pulso paradójico, digo, donde en expiración desciende por 10 milímetros y cuando es mayor de 10 milímetros se puede considerar como paradójico. Muy bien. Esto fue breve, pero bueno, es lo que tenemos de pulso arterial. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? A la hora es el correlato que tiene que ver con el ventrículo izquierdo, ¿sí? Es lo que sucede a nivel del ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, pulso arterial, volumen sistólico. Bueno, vamos a pasar a la otra charla que tiene que ver con pulso venoso. No sé. A ver. Este no es. No. Entonces, Está en el escritorio. y esta era. Esta era 8. Esa. Bien. No, esta No, que dije. esa no, esa es la que vamos a dar ahora. Ese arterial. Dejar de compartir. Bien, y nos queda. Ahí. Compartir.
Sí. Ahí vean, chiquis. Bien. ¿Todo bien? Bien. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, acá vamos a seguir con lo de los pulsos y veamos lo que pasa con el pulso venoso. Como pueden observar, cuando valoramos el pulso venoso, claramente nos vamos a esas venas que son superficiales y de fácil acceso. En este caso, la yugular interna y la externa, ¿sí? Fíjense que nosotros valoramos lo que es el pulso venoso, básicamente lo que es las venas del cuello, ¿sí? Visualizamos la vena yugular interna y la externa, pero recordemos un poco de la anatomía. Recuerden que está el esternocleidomastoideo, que, cubre a lo que es la yugular interna y la externa se exterioriza por arriba de la misma. Y tiene un recorrido bastante particular para cada una de ellas, y claramente cuando el esternocleidomastoideo llega a la clavícula se va a dividir en dos haces, uno clavicular, un haz clavicular y un haz que se dirige hacia el ángulo superclavicular. Entonces, hay un triángulo que se llama triángulo de Elliott, que a ese nivel, por debajo del mismo, discurre o transcurre lo que es la yugular interna y su ingreso a lo que es el sistema de la cava superior, ¿no? Y recordemos que a ese nivel el sistema, no hay válvulas a ese nivel, entonces lo que yo pueda medir de la expresión de lo que es de la bomba derecha, de la aurícula y el ventrículo derecho, va a ser mucho más fiel del lado derecho, que también se puede hacer del izquierdo, pero va a ser más fiel del lado derecho y es más directo, ¿sí? Aporta información sobre la participación de la aurícula derecha en el ciclo cardíaco. Y sí, el ciclo cardíaco juega también un rol importante porque ahora vamos a ver qué sucede con el mismo, con estas ondas. Y como dijimos recién, estas ondas las puedo obtener a través de un registro fluorográfico, que son obviamente ondulaciones venosas, y tengo 3 ondas positivas y 2 ondas negativas. Las 3 ondas positivas que son clínicamente de importancia son la A y la B, la C notando, ¿sí? Y después 2 ondas negativas que son los senos X e Y. Bien, acá pueden observar las ondas venosas y su relación con el pulso arterial, ¿sí? ¿Sí? En la onda B, el seno I, que es menos significativo que el seno X, la onda A, que es un poco más ascendente que la onda B, ¿sí? Eso es importante, y bueno, la onda C, que después vamos a hablar un poco de la misma. Recuerden eso, igual vamos repasando porque tengo otras imágenes parecidas. Entonces, se explora, dijimos en el cuello, ¿cómo se reconoce? Uno la ve pero no la puede palpar, ¿no? Se ve pero no se palpa, la zona en la que se ve, se modifica con los cambios de posición, eso está claro. Normalmente se aparece con el enfermo sentado de pie, eso también es cierto, y la compresión de la base del cuello descubierta las yugulares, eso también es así, ¿sí? Es un poco cómo hacemos, que tenemos que tener, seguramente vamos a buscar características que tiene ese pulso venoso, la posición de las ondas y los senos y el significado clínico que se le da a cada una de esas ondas y senos en el pulso venoso. Seguimos a ver. Esto es la posición de nuestro paciente en la internación, ¿sí? Está acostado, ¿sí? Con una rotación del cuello y de la cabeza hacia la izquierda, ¿no? Dejando expuesto el cuello del lado derecho. Y eso eventualmente me permite ver los reparos anatómicos, ¿no? Ya sea la yugular externa, el esternocleidomastoideo, los haces, que se dividen a nivel de la clavícula, que yo ya sé que este recorrido es a ese nivel, ¿sí? Y como pueden observar en esta fibra por el lado derecho, seguramente hay reparos anatómicos, porque yo necesito considerar que la valoración de lo que es la presión venosa, en este caso la presión venosa central, que es un dato a tener en cuenta, porque me permite tener conocimiento de la suficiencia cardiovascular de mi paciente, o si hay insuficiencia porque está chocado, porque tiene una deshidratación severa, o por cualquier otra situación, entonces seguramente eso se va a expresar en lo que es el pulso venoso y en lo que es la presión venosa central, que es algo que yo puedo cuantificar, considerando todas estas variables que estoy mostrando acá en las imágenes B y C. Fíjense que está el ángulo de Lewis, el cuello, la cabeza, el cuello y el tórax a un ángulo de 40 grados, y la lateralización hacia el lado opuesto. Bien. Bien, acá en esta filmina pueden observar lo que estuvimos describiendo recién, ¿sí? La valoración de la yugular interna y externa, lado derecho, de cúbito dorsal, cabeza y tórax, cuello, una adecuada iluminación, fundamental para poder visualizar el recorrido de la yugular, ¿sí? Interna y externa, el giro de la cabeza, buscar el borde superior de la yugular externa incurgitada, eso para cuantificar en qué presión tiene, de qué presión la venosa tiene nuestro paciente. Luego trazar una línea perpendicular entre los dos anteriores y sumarles 1 centímetro. Esto tiene que ver con qué? Con que yo uso el reparo anatómico del ángulo de Lewis. A partir de ahí, yo del Lewis para abajo, yo considero que hay 5 centímetros hasta lo que es el 0, que sería la aurícula derecha, ¿sí? En el ángulo de Lewis pongo una regla perpendicular, veo la onda visible del pulso venoso, me apoyo sobre la misma y perpendicularmente sobre la regla que yo puse vertical al ángulo de Lewis, puedo cuantificar el nivel de presión venosa que tiene mi paciente. Recordando que el 0 es la aurícula derecha, ¿sí? Y el ángulo de Lewis sería 5 centímetros. Desde el ángulo de Lewis a la aurícula derecha, 5 centímetros. Bien, esta es la forma que hacemos nosotros en la internación para valorar la presión venosa de nuestro paciente internado. Un poco para saber si tiene falta líquido o no le falta líquido, ¿sí? En función de la presión arterial que probablemente tenga, ¿sí? Bien, seguimos un poquito más, a ver qué encontramos. Bueno, esto, fíjense que acá en estas ondas, como habíamos descrito previamente, la onda A, la onda B, que son positivas, el seno X y el seno Y, y fíjense que la onda A tiene que ver con la contracción auricular, ¿no? Se contrae la aurícula, el seno X tiene que ver con una máxima relajación auricular, ¿sí? La onda B, lleno completo de la aurícula, se llena completamente de la aurícula, y el seno I es el lleno ventricular rápido. Bien.
Bien, esto es un poquito más de lo mismo, ¿sí? Esto, bien, seguimos. Bueno, la onda A es la presa predominante en la presión venosa segura, es producida por la contracción de la aurícula derecha y es prehistórica. La onda C, que no tiene un valor clínico significativo, ocurre inmediatamente después de la onda A. Ya al comienzo del seno X es producida por la interferencia del pulso arterial carotídeo. El seno X sigue a la onda A, es el accidente dominante de la presión venosa yugular, ocurre durante la sístole ventricular, ¿sí? Y se debe a la relajación auricular. Era lo que dijimos por acá. Bien. La onda B, onda de menor tamaño que la onda A, a continuación de una del seno X, es producida por el llenado de la aurícula derecha. Y el seno I, a continuación de la onda B, es de menor profundidad que el seno X y es una depresión diastólica. Es producida por el llenado pasivo rápido del ventrículo derecho. Bien. Ahora bien, algunas presiones venosa yugular patológico podemos describir que la presencia de la onda A gigante se origina por contracción potente de la aurícula derecha, es consecuencia de dificultad o resistencia aumentada del llenado ventricular derecho. La dificultad puede encontrarse a nivel de la válvula tricúspide, ¿sí? O de la estenosis o la presencia de un tumor o un trombo, ¿sí? Que después vamos a ver en algunos ejemplos. Y a nivel del ventrículo derecho por disminución de su distensibilidad, por hipertrofia del ventrículo derecho o por la presencia de una miocardiopatía hipertrófica. Se acompaña de galope prehistórico P alta en el electrocardiograma. Onda A gigante. La onda A de cañón se origina al coincidir la contracción de la aurícula derecha con la contracción del ventrículo derecho. La aurícula derecha se contrae sobre una válvula cerrada, es histórica, grande, abrupta y palpable. Onda A cañón. Puede haber las formas espaciadas, están relacionadas con extrasístole ventricular o la disociación auriculoventricular por bloqueo auriculoventricular completo. Y las permanentes con una taquicardia paroxística supraventricular o en los ritmos de la unión AB. Hay algunas variaciones del pulso. Fíjense que en la fibrilación auricular desaparece la depresión correspondiente al seno X y la elevación de la onda A, quedando reducido exclusivamente a las pequeñas e irregulares elevaciones históricas de la onda B. Entonces, claramente en la FA no hay onda A, ¿sí? Además de el primer ruido variable, ¿sí? Además de tener un pulso irregular, que es lo que habíamos charlado en algún momento con algunos de los chicos que estaban en el taller. Entonces, de esa forma puedo hacer diagnóstico de fibrilación auricular. Las extrasístoles, ondas A en cañón, contracción auricular encuentra cerrada la tricúspide. Otro ejemplo sería la aurícula derecha hipertrófica, ondas A gigantes por estenosis, por la atrixia tricúspide o en la estenosis pulmonar o en la hipertensión pulmonar. En otra situación que también se puede presentar es el bloqueo AB, donde la frecuencia de las contracciones auriculares superior a las ventriculares hay ondas A cañón, y eventualmente en la pericarditis constrictiva, donde hay una ingurgitación yugular con una onda A marcada. Y marcada. Bien. Seguramente todo esto me permite para conocer la presión venosa. ¿Está disminuida o está aumentada? Y claramente está disminuida en la deshidratación, en shock, en la sepsis, y está aumentada, como veníamos comentando hasta el momento, en insuficiencia cardíaca, en pericarditis constrictiva y eventualmente en el taponamiento cardíaco. Pero claramente, además de ver esta onda de presión venosa, seguramente cada una de estas situaciones de salud que están descritas acá van de la mano de otras cosas. Seguramente la insuficiencia cardíaca seguramente va a tener signos congestivos, ¿sí? Ya sea de corazón derecho en este caso o del corazón izquierdo. Y en la pericarditis constrictiva también va a haber otros elementos que van a sugerir su presencia, al igual que el taponamiento cardíaco, ¿sí? Cada una de ellas tiene otras variables que me hacen sospechar esta situación de salud. Pero bueno, conocer qué es lo que sucede a nivel de la presión venosa es fundamental, porque seguramente ahí va a haber cambios. Y yo de la relación entre observar las ondas y tomar el pulso, ver la onda en el cuello y tomar el pulso me puede dar mucha información. Hay otra forma de tomar esa presión venosa que la descrita previamente, sí, a través de una vía central o a través del uso de catéteres sondantes, que son formas invasivas de tomar la presión venosa central. Bien. Sí. Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos. Gracias acá. Bien. Bueno, en función de la presión venosa central, cuando está aumentada, bueno, puede ser por incompatibilidad de la bomba cardíaca, insuficiencia cardíaca, depresión miocárdica, el uso de drogas también, puede ser un determinante, además del infarto agudo de miocardio y el shock cardiogénico. Que todas ellas, hay un aumento de la presión venosa central y hay incompetencia de la bomba cardíaca. También hay aumento de la presión venosa central cuando hay un aumento de la resistencia de origen mecánico. Y en esto tenemos el sistema vascular, la que tiene que ver con el sistema vascular, como la embolia pulmonar, ¿sí? Y además, si es compromete puntualmente al corazón, puede ser la estenosis pulmonar o el taponamiento cardíaco, ¿sí? Y también las que tienen que ver con patologías relacionadas con el tórax. En este caso tenemos el neumotórax o el hemonemótórax y la patología tumoral. Eso para que lo tengan en cuenta, que se puede subdividir un poco más toda esta clasificación que vimos previamente relacionada con la variación de la presión venosa central. Bueno, nada más. Igual esto lo vamos a repasar nuevamente con los casos clínicos, ¿sí? Vamos a hacer hincapié en algunas situaciones muy puntuales, como les comenté de estenosis aórtica o de insuficiencia aórtica, que son patologías que tienen mucha expresión clínica y donde claramente el pulso arterial y el pulso venoso cobran protagonismo, además de otras valoraciones que vamos a ver, que vamos a analizar en las clases siguientes. Bueno, nada más por ahora. Gracias, Doc. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Gracias, Doc.
Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Sí. Bien, no sé cómo cerrar acá. Pero me quedo la cajita de fatiga azul. Por 300 pesos. Por 300 pesos no hay diferencia, ¿entendés? Con las otras. No sé lo que es más. Todo bien, y te queda una caja, pero precisa, ¿eh? Muy bien. ¿Voy al taller? ¿Terminaste? Sí. Dale. ¿Quién está para el taller? Dale. ¿Ya llegaron para el taller? ¿No? ¿O qué? Ahí están las cajas. Ah, listo, sí, Los vamos. que están acá, están todos allá. Ah, dale, entonces vamos. ¿Los pasas a buscar por ahí? Sí, o que pasamos a los chicos, yo voy por acá. Yo lo llamo. Llamalos de 3 vengan para acá que son en el doctor Vladi. Sí, vamos por arriba. ¿Y ¿Qué qué está tal? el Diego, me parece? Ah, No sé cómo lo... No digo nada, todo bacán. Todo bien. Algunas de estas patologías, arritmias, palpitaciones, frecuencia cardíaca, ritmo, ¿no? Buscando variables que me permitan llegar a una conclusión y eventualmente un plan de acción. Entonces, esto que vamos a ver ahora es muy interesante, es bastante prevalente algunas de las patologías, y muchas veces en función de los factores de riesgo que tiene nuestro paciente, si están presentes o no, los agentes cardiovasculares y otras patologías que no son cardiovasculares, pero que también van a incidir en la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, ¿sí? Y sí, seguramente alguno puede sospechar en función de la anemia, el hipertiroidismo, ¿no? El síndrome febril y otras situaciones que también me cambian el ritmo y la frecuencia del pulso arterial. Bien, esto como inicio de la charla que vamos a arrancar, y creo que bueno, más o menos sería como un anticipo de lo que viene. Vamos a hacer una filmina que nos dice, bueno, como dijimos recién, y la expresión clínica de un cuadro de arritmia, un trastorno en el ritmo, y probablemente sean las palpitaciones, cuando están en más, ¿no? Seguramente lo normal, como habíamos comentado en la web de las clases, es 60-100, y bueno, tengo la taquicardia y la taquipignia si lo agregamos a nivel pulso arterial radial. La disnea, una situación derivada de todo esto, ¿sí? Derivada de ese aumento en la frecuencia cardíaca, o también de la disminución, ¿por qué no? ¿Sí? Recordemos que si mi frecuencia cardíaca baja muchísimo a valores muy extremos, y la sangre no va a llegar adecuadamente al destino, y seguramente los órganos nobles se van a ver perjudicados. El ángulo es expresión de eso también, que lo comenté recién, el síncope o presíncope, que sería más que todo la lipotimia en ese contexto. Y bueno, cada una de estas variables son las que nuestro paciente puede presentar en la consulta, y nosotros tenemos que tratar de identificar ese semáforo de colores que les comenté recién, y seguramente hay algunas que son código rojo y tengo que actuar rápidamente, identificar rápidamente, y otras tal vez no tanto, y tengo que buscarle la causa y me da tiempo como para hacerlo. Y tengo que considerar seguramente algunas de estas variables, como la forma de comienzo y terminación, porque bueno, hay algunas que son permanentes, algunas arritmias que son permanentes y otras que son paroxísticas, si aparecen y desaparecen, ¿no? Entonces, la forma de comienzo y terminación es una variable a tener en cuenta. Y si ese ritmo es regular o irregular, también es una variable a tener en cuenta porque me permite definir conductas. No es lo mismo un ritmo regular o irregular si está por arriba de 100 o si está por debajo, si está con tratamiento o si no lo está. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos la presencia de factores desencadenantes, y sí, como le dije hoy, temprano, realmente esa frecuencia cardíaca puede estar alterada por la fiebre, ¿sí? O la anemia, una neumonía, una crisis asmática, un hipocausado. Hay otras posibilidades que me aumentan y me cambian el ritmo y frecuencia del pulso. Conocer los antecedentes de la enfermedad también es importante, los antecedentes de enfermedad cardiovascular, si presenta o no, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene cardiopatía isquémica, si tiene un marcapaso supuesto, ¿sí? Entonces, si tiene un cardiodefibrilador implantado, bueno, hay muchas posibilidades, si tiene chagas u otras situaciones de salud. Además, si este paciente que estoy analizando en la consulta, si tiene o no disnea, y la disnea es un valor, tiene valor y peso propio, porque tenemos diferentes posibilidades de disnea, ¿no? La disnea de esfuerzo, la reposo y la paroxística. Entonces, en ese contexto, tratar de ubicar esa situación con esta variable y otras que seguramente se van a encontrar en el paciente que estemos estudiando. Además, este paciente, como lo habrán charlado cuando ven una clase de síncope, también se puede sincopar, y bueno, en ese contexto que tengo que describir si ese paciente tiene un síncope relacionado con la enfermedad cardiovascular o no, y hacer la investigación pertinente. Y aquellos pacientes que tienen coronariopatía, ANGOR, van a tener ANGOR por aumento de la carga de oxígeno debido a alta frecuencia. Y sí, yo no sé cómo está esa coronaria, pero si ya tuvo previamente eventos coronarios previos que derivaron en un síndrome coronario agudo, claramente ese paciente tiene enfermedad aterosclerótica, que como ustedes bueno, saben es algo sistémico, así que y probablemente progresivo. Uno trata de retrasar esa progresión en función del tratamiento, ¿no? Y eventualmente el uso de algunos dispositivos tipo STEM como para mejorar la perfusión del miocardio. Bien, hacíamos una siguiente figura y seguramente dentro de los exámenes complementarios, además del examen físico, del interrogatorio, ¿sí? De la inspección, palpación, percusión y escutación del corazón, que eso es innegable, eso lo tenemos que hacer siempre. Para esta situación también, obviamente, tenemos otro tipo de herramientas como para hacer el diagnóstico y tener certezas en función del diagnóstico que estamos buscando. Y el electrocardiograma, como ustedes muy bien ya saben, y por lo que estamos hablando previamente,
nos dan mucha información, mucha información. Yo creo que te lo comenté, y si no lo voy a repetir, el electrocardiograma sirve para muchas cosas, me da mucha información de todo, pero claramente es superior a la hora de definir si mi paciente tiene una síndrome coronaria aguda o si tiene una arritmia. Claramente es superior en función de otras posibilidades diagnósticas. Entonces, tenemos que conocer lo básico del electrocardiograma y conocer algunos elementos más que nos permiten hacer un diagnóstico oportuno. El masaje tibio, la maniobra de Valsalva, la compresión de los huevos oculares, son todas maniobras que nos permiten frenar, ¿sí?, la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque claramente tiene una inervación del parasimpático y nosotros lo usamos en la práctica cotidiana en función de un paciente que tiene una taquiarritmia, o sea, una frecuencia mayor de 100, pero no a todos, ¿no? Claramente no lo masajeamos a uno que tiene 120, 130 o 140. Seguramente vamos a masajear a aquel que tiene valores un poco superiores y también vamos a masajear a aquellos pacientes que tienen otras variables asociadas, ¿sí? Pero la idea es que vayan conociendo estas posibilidades en función de diagnóstico y de exámenes complementarios. Y también el Holter de 24 horas es un procedimiento que nos permite conocer la actividad eléctrica del corazón en las 24 horas y saber si en esa actividad eléctrica presenta o no arritmias o bradiarritmias o pausas, ¿sí? Puede presentarse cada una de ellas y eso, en función de los tiempos en que se presenta y cuán frecuente se presenta cada uno de ellos, pueden decidir también una conducta, ¿sí? Así que es interesante conocerlo. El ecocardiograma, como venimos comentando cuando charlamos en enfermedad valvular o también en cardiopatía isquémica y en insuficiencia cardíaca, tiene un rol fundamental, porque me permite conocer la suficiencia valvular, la suficiencia de la contracción del ventrículo izquierdo y otras cámaras cardíacas y los gradientes y una serie de variables que de estar todas dentro de la normalidad nos permiten descartar patología estructural cardíaca o no. Y también la prueba de esfuerzo graduado es otra posibilidad de examen complementario para pesquisar eventualmente algunas arritmias, ¿sí? Y eventualmente tomar una conducta terapéutica también. Bien, seguramente hay más cosas para ver, pero bueno, esto es lo más habitual. Y un repasito corto en función de la radiografía, y sí, tengo que conocer esta onda P, ¿no? La existencia o no de la onda P, porque también nos permite conocer si hay una arritmia o otro tipo de arritmia con onda P. Y ahí me estoy refiriendo a lo que es la fibrilación auricular, que después vamos a charlar. También la relación auricular-ventricular, que es 1-1 entre aurículas y ventrículos, y si no es así, 1-1 también conocer la frecuencia de la aurícula si es mayor a la de los ventrículos, también es importante conocerlo o tal vez sospecharlo, saber que existe esa posibilidad, ¿sí? Si las zonas P son homomorfas o no, ¿sí? Si son todas iguales o no, tal vez eso me determine el conocimiento de algún tipo de arritmia que tiene ondas P distintas, ¿no? Y como dije antes, si las P son regulares también es importante saberlo, y si no son regulares, la irregularidad tiene alguna periodicidad, preguntando eso, ¿tienes la regularidad de una y después vamos a ver seguramente algunos ejemplos. La onda P precedida o no, o sigue ocurre en relación al RP o la relación de RP. Nosotros por ahí es un poco internoso valorar esto, pero bueno, eso nos permite conocer la regularidad y eso está bien, ¿sí? Bien. Y fíjense que, como estuvimos charlando hasta recién, nosotros tenemos que clasificar, y seguramente voy a tener muchas posibilidades en función de si ese QRS angosto es ancho o si es regular o irregular. Y como está en esta figura descrita, seguramente en la forma regular de QRS angosto, la taquicardia cerebral está presente, las taquicardias autonómicas, automáticas de aleteo, las taquicardias por entrada, ¿sí? Y eso sería una forma regular de QRS angosto. Las formas irregulares, como les dije antes, de la fibrilación auricular y el aleteo auricular cobran relevancia por su frecuencia a edades mayores de 60 años. Bien, y en aquellas que tienen el QRS ancho, seguramente tengo otras posibilidades y en función de eso tengo que pensar en la taquicardia ventricular, en la taquicardia supraventricular, pero con aberrancia, ¿sí? Lo que hace es que el QRS sea ancho, entonces yo tengo que pensar en función de eso para poder determinar cuál de las dos es. Porque seguramente el tratamiento va a ser distinto, ¿sí? Entonces saber que la declaración, ya sea ventricular o supraventricular con aberrancia, puede estar presente, o la paroxística con accesoria con antidrómica. Y las formas irregulares, bueno, QRS ancho, la fibrilación auricular con conducción aberrante, con un Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Que son síntomas de preexcitación, y la taquicardia ventricular polimorfa, ¿sí? Que es un cuadro severo y claramente deberían conductas inmediatas, y ya lo dicen, ese sería dentro del semáforo de colores sería el código rojo en la emergencia, ¿no? Bien, seguimos un poco más a ver qué encontramos en la siguiente femenina. Esto es nada más que para describir las taquicardias sinusales, ¿sí? Bien, dentro de las taquicardias auriculares hay muchas posibilidades, como vimos, la taquicardia auricular automática por entrada y multifocal, y fíjense que nosotros podemos analizarla en función de las frecuencias cardíacas, de los ciclos, la morfología de la P, si responde o no al masaje de seno parotidio, si eventualmente necesita o no una cardioversión eléctrica, pero eso tiene que ver mucho con la terapéutica. En general hacemos tratamiento no farmacológico y eventualmente el eléctrico, que es una conducta un poco más agresiva, pero tiene que ver con el estado hemodinámico de nuestro paciente, ¿sí? Los fármacos, ¿sí? Y eventualmente los antecedentes para cada una de ellas. Entonces, el tema de arritmias y su expresión clínica, como palpitaciones, como disnea, como angor, como síncope, tiene muchas posibilidades.
nosotros tenemos que ir a buscarlas. Sabemos que si conocemos algo lo podemos buscar, ¿no? Entonces tenemos que conocer esto para ir a buscar. Las actividades parasíticas supraventriculares son por entrada nodal, ya sea típica o atípica, y la reentrada auriculoventricular ortodómica antidómica. Bueno, saber que existe la actividad parasítica supraventricular, o sea, aparece y desaparece. Y de esa forma saber que también existen diferentes posibilidades. ¿Sí? Bien, vamos con la otra. Algunas cosas por ahí son un poco mucho, pero la idea es que conozcan un poquito más. Igual siempre vamos en función de la parte al inicio de la charla, que es la parte que tenemos que conocer. ¿Cómo se expresa una arritmia? Como comentamos hoy, palpitaciones, disnea, dolor de pecho, síncope. ¿Sí? Esa es la expresión clínica de una probable arritmia. Después lo trato con el pulso, le tomo el pulso, lo oculto, ¿sí? Hago un electrocardiograma, y de esa forma voy dirigiendo el diagnóstico. Pero para llegar al mismo tengo que conocer las diferentes posibilidades en función de su expresión clínica. Vieron que soy redundante en esto, pero el QRS, si es angosto, si es ancho, me cambia el pronóstico, me sugiere una terapéutica también. Lo hago a propósito, aparte. Así les pido. Bien. Siguiendo un poquito con este ejemplo en función de la arritmia con QRS angosto y ritmo irregular, fíjense que la más presente probablemente es la fibrilación auricular. Sí, es una situación de salud en la cual siempre hacemos hincapié en el semiológico en función de que tiene un R1 variable, ¿no? El pulso es irregular y a nivel de la onda del pulso venoso, la onda está ausente. Y fíjense que en función de esta arritmia, sabiendo que existe y que se presenta en pacientes añosos, ¿sí? El tiempo es una variable a tener en cuenta. Si se presentó antes de las 48 horas o después de las 48 horas. Y en función de eso tenemos que valorar la estabilidad hemodinámica del paciente. Porque eventualmente si no está estable, si hay una estabilidad en la misma, o sea, si tiene dolor de pecho, si pierde la conciencia, o si tiene disnea, claramente estamos en presencia de una inestabilidad en la hemodinámica de mi paciente. Entonces en ese contexto tengo que hacer una maniobra rápida, que es la corrección eléctrica. Si no es eso, bueno, podemos pensar, nos da tiempo para el uso de diferentes fármacos. Muchas veces el uso de la amiodarona o otras posibilidades hacen al tratamiento de esta situación de salud. Y eventualmente su corrección. A veces la podemos corregir, a veces no, a veces controlamos el ritmo, a veces controlamos la frecuencia, pero bueno, lo importante es identificarlo. Esto es un poco mucho, pero es así como nosotros valoramos las arritmias también, ¿no? Vemos los síntomas, la frecuencia, si tiene o no cardiopatía, o si tiene ya sea isquémica o insuficiencia cardíaca, y probablemente si en función de eso el tratamiento también cambia un poco. Si tiene disnea y si tiene rares y tiene signos congestivos, y probablemente algún tipo de fármaco está más indicado que otros. Si el ritmo, si es una forma aguda o crónica, si probablemente tiene más de 48 horas, yo puedo suponer que es crónico y eventualmente el tratamiento va en función de si está estable o inestable hemodinámicamente, pero claramente va a recibir un tratamiento farmacológico previo y eventualmente en un segundo tiempo voy a controlar la frecuencia cardíaca. También es cierto, como ustedes como les comenté previamente o en las charlas previas, esta entidad tiene alto riesgo de formación de trombos y eventualmente de émbolos. Y claramente este paciente se va a anticoagular, ¿sí? En principio con heparinas, enoxaparina y eventualmente warfarinas, que son diferentes momentos, y luego teniendo más recursos tal vez use anticoagulantes de nueva generación como la Vigatran. Pero bueno, saber que esta entidad implica riesgo potencial de sufrir un stroke, una ACV. Y en ese contexto tengo que anticoagular a mi paciente, y como ustedes pueden ver ahí, unas siglas que tienen que ver con el CHAS-VAS, es un score, y en función del riesgo que tiene mi paciente de hacer un stroke. Pero bueno, saber que va de la mano de eso también, de todo lo que estuvimos comentando, y que el score que tengo que recordar para esta entidad es el CHAS-VAS. Bien, acá lo mismo, esto por ahí es redundante, pero bueno, se recuerden la regularidad o irregularidad y el QRS, si es angosto o si es ancho. Eso me permite de dividir diferentes patologías. Bien. Bueno, como les dije antes, muchas veces en las maniobras que usamos nosotros, como el masaje senocarotibio, ¿sí? Antes de hacerlo, tenemos que ocultar la carotida para básicamente descartar la presencia de un soplo. Porque si tiene soplo, probablemente puedo generar algún tipo de complicación extra. Así que tengo que ser prudente, ¿sí? Y eventualmente uso diferentes fármacos como para frenar una taquicardia o taquiarritmia con QRS angosto. Cuando hablamos de QRS angosto, y sí, ya cuando vimos la clase de electroradiografía hablamos de los milisegundos. Y nosotros el punto de corte es 120 milisegundos, ¿sí? Todo lo que es menor a esos 120, claramente tiene que ver con el QRS angosto. Bueno, ahí están descritas algunas de los fármacos que usamos habitualmente en la práctica diaria. Solo a modo de comentario, reconocer el uso de adenosina, amiodarona y digoxina como drogas que son de uso habitual en la práctica diaria. Y eventualmente cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, como dijimos antes, disnea, dolor de pecho y deterioro de la conciencia, el uso de la cardioversión eléctrica, ¿sí? Bien, seguimos. Bien, vamos a ir un poquito más, esto lo pasamos, ¿eh?
Bien, seguramente nosotros, a la hora de, a veces hay electrocardiogramas que son fáciles de entender, pero hay otros que no tanto. Entonces usamos diferentes algoritmos para llegar al mismo. Nosotros ya tenemos nuestro algoritmo que valoramos la frecuencia cardíaca, el ritmo, la onda P, el segmento o intervalo PR, el QRS, la onda T y el QT. También además valoramos el eje cardíaco. Entonces ese es nuestro algoritmo de análisis en función de un electrocardiograma. Pero también para determinar si un paciente tiene un tipo de arritmia, que puede ser la taquicardia supraventricular, ¿sí? Que mi paciente está con una frecuencia rapidísima, 180 de frecuencia, o si tiene una TB, una taquicardia ventricular, que nosotros sabemos que es un código rojo, tenemos los algoritmos que se llaman de Brugada y el BDK. Nada más que son nombrecitos, como para tenerlos en cuenta, ¿sí? Pero el nuestro es el que ya estuvimos hablando previamente, ¿sí? Y en este contexto, también en las arritmias, y a veces con taquiarritmia, a veces no, tenemos la presencia de las extrasístoles. Y sí, tenemos dos posibilidades, las supraventriculares y las ventriculares. Las supraventriculares, el QRS es menor a 120 milisegundos, ¿sí? La pausa compensadora es incompleta. Bien, y en las extrasístoles ventriculares, el QRS es mayor de 120 milisegundos y la pausa compensadora es completa, ¿sí? Eso como para definir una de la otra. Bueno, esto es una taquicardia ventricular monogorfa, a modo de ejemplo. Esto es un código rojo, ya lo hemos comentado, pero también es cierto que si tengo dudas, puedo usar el algoritmo de Brugada o de BK como para hacer el diagnóstico diferencial con la taquicardia parasítica supraventricular con aberrancia. Pero bueno, esto es bastante típico de TB, de taquicardia ventricular. Esto, como pueden observar, es un ritmo caótico, no tiene línea isoeléctrica, y sí, es un tipo de arritmia, de taquiarritmia, pero que a veces no se define claramente, es una fibrilación ventricular, claramente, y nuestro paciente en este contexto está en paro cardíaco. Entonces, uno hace todo el algoritmo para paro cardíaco. Bien, nosotros en la atención, cuando vemos un código rojo, ¿no? Porque tiene una taquiarritmia y tiene disnea, dolor de pecho, deterioro sensorio, nosotros preparamos todo lo que es la cardiovisión, pero también nos preparamos para una eventual intubación orotraqueal, asistencia a la terapia mecánica, un monitoreo ya sea por un monitor multiparamétrico, electrocardiogramas continuos, porque vamos analizando cada una de las situaciones que van pasando en función del tratamiento que vamos haciendo. Bueno, bien. Como les comenté antes, dentro de las arritmias, de las taquiarritmias de QRS angosto de forma irregular, tenemos la fibrilación auricular, que está bastante presente y frecuente en los pacientes añosos. Fíjese que puede ser hasta paroxístico y puede ser permanente. Igual ya habíamos comentado que su presentación en agudos es menos de 48 horas, en las formas crónicas son más de 48 horas. Y seguramente el examen físico, como les dije antes, el pulso irregular, la regularidad variable y la onda A en su regulograma está ausente. Fíjese lo que sucede en el electrocardiograma, los alrededores son irregulares, la ausencia de onda P y las ondas F fibrilatorias. A nivel radiológico puede haber cardiomegalia, ¿sí? Dilatación de la aurícula izquierda y redistribución de flujo. En la analítica siempre, bueno, pedimos hemograma, función renal guión y perfil tiroideo. En función de que el perfil tiroideo, en función de que puede derivar de esta situación, ¿sí? Puede ser algo propio del corazón o si algo extra como un hipertiroidismo, que se puede expresar como una taquiarritmia con QRS muerto. Y evidentemente sí, el electrocardiograma, porque así me define y me permite tener certezas en función de la dilatación de la aurícula, de la fracción de eyección y si eventualmente tiene o no una valvulopatía. Y como ustedes ya saben, por lo que estuvimos charlando en el día de ayer, la valvulopatía que puede derivar en una arritmia es la asfixia mitral, ¿sí? La asfixia mitral se correlaciona con y se expresa en palpitaciones, y esas palpitaciones pueden estar relacionadas con la fibrilación auricular. Bien, entonces tenemos que cada una de las posibilidades de análisis en función del examen físico y examen complementario nos permiten tener elementos diagnósticos para definir una arritmia. Bien, algo a tener en cuenta en función de lo que es las taquiarritmias con QRS ancho, también hacemos esa presentación, entonces QRS ancho más de 120 milisegundos, regular e irregular. Estas son arritmias que son tal vez un código rojo, y, ¿sí? En función de que tengo que actuar rápidamente. No me puedo detener porque puede derivar en una arritmia, en una fibrilación ventricular y eso es para cardíaco, ¿no? Y fíjense que en las formas regulares, taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular con aberrancia, yo repito mucho sobre la aberrancia, vamos a hablar un poco más cuando veamos medicina interna, pero un poco para definir una conducta, por eso lo ponemos. Taquicardia supraventricular con preexcitación, que sería un síndrome de preexcitación, igual Parkinson-White, que me aumenta el QRS, ¿sí? Eso lo tendría que tener en cuenta porque también, en función de esa arritmia, por una síndrome de preexcitación, donde tengo un as anómalo, ¿sí? El as de Ken, en este caso, en función de eso, tengo que ser cuidadoso porque la terapéutica cambia un poquito y tengo que hacer un buen diagnóstico, básicamente por eso. Dentro del QRS con QRS ancho, de las formas irregulares, la FA con aberrancia o preexcitación, también a tener en cuenta, el auditorio auricular, y esta otra entidad que también es una entidad bastante compleja y difícil como la torsión de pompa.
Como pueden ver, el tema de arritmias y su expresión clínica, como palpitación, como disnea, como água, como síncope, tienen muchas posibilidades. Por eso necesitamos conocerlas de a poco, aunque sea, y después vamos a ir un poquito más cada vez. Bueno, esto no. Bien, algunas consideraciones en función de algunas situaciones, como la fibrilación ventricular, donde pueden ver cómo hay actividad gatillada y múltiples estímulos. En la ventricular no sucede lo mismo, pero bueno, también el ritmo puede ser monomorfo o polimorfo. La actividad eléctrica se impulsa, hay actividad eléctrica pero no se traduce en la mecánica, ¿sí? Y en el pulso periférico, y bueno, la historia donde no hay actividad eléctrica ni mecánica. Fíjense que la fibrilación ventricular, que es un ritmo donde no hay QRS ni ondas P claramente visibles, la frecuencia es indeterminada, que es un ritmo caótico, y el QRS es variable en forma y en tamaño, ¿sí? En este contexto, como ya dijimos antes, esta arritmia corresponde a ese semáforo de colores que estuvimos charlando a una luz roja, ¿sí? Acá tengo que actuar inmediatamente. Muy bien. Acá tenemos la actividad eléctrica sin pulso, también un tipo de situación de salud donde se observa actividad eléctrica pero no se traduce en mecánica. Ritmo, cualquiera que deba producir el pulso, frecuencia evolutiva, QRS evolutiva, ¿sí? Así que esto también lo tengo que documentar y son también un código rojo. En el contexto de un paciente que está en una situación de paro cardiorrespiratorio. Esta taquicardia ventricular, y fíjense que interesante, como la vimos previamente en las primeras anteriores, el ritmo regular, las frecuencias mayores en latidos por minuto y el QRS es ancho. En este caso es monomorfa. Hay otras que son polimorfas. Hay algunas que son estables hemodinámicamente y otras que no. Pero claramente tengo que hacer el diagnóstico y tengo que actuar, ¿sí? No me puedo de hacer pausas, no. O sea, tengo que identificar y actuar adecuadamente. Porque esto puede derivar en una forma polimorfa y eventualmente una fibrilación ventricular y asistolia. Ese sería el correlato de todo esto. Yo tengo que llegar antes. Esto es asistolia, ¿sí? No tiene ritmo, no hay frecuencia, no hay QRS ausente. Bueno, algunas consideraciones en función de la taquicardia supraventricular, la fibrilación auricular, el flúter auricular y la taquicardia ventricular. En la supraventricular, fíjense que el ritmo es regular, la frecuencia es mayor de 180 latidos por minuto, pero un QRS angosto. Y claramente en este contexto, como les dije antes, tengo que valorar la estabilidad hemodinámica de mi paciente. Cuando pienso en inestabilidad, pienso en dolor de pecho, en disnea, en deterioro del sensorio. Entonces, en este contexto, probablemente, además de hacer el diagnóstico semiológico, hago el diagnóstico por electrocardiografía del documento y empiezo a actuar, ¿sí? Porque estos valores de frecuencia son dañinos. Entonces, necesito hacer el tratamiento médico farmacológico, masaje sinocarotideo y eventualmente el uso de adenosina y si está inestable, cardioversión eléctrica. Pero bueno, para llegar a eso, lo tengo que documentar en el pulso, taquifipnia y la taquicardia. En la fibrilación auricular, el ritmo es irregular, como lo venimos comentando en las líneas anteriores, la frecuencia es variable y no hay ondas P, y el QRS es angosto. El flúter auricular, bueno, el QRS es regular o irregular, ondas F, que son regulares, como un tipo serrucho, frecuencia variable, ondas F entre 250 y 350 latidos por minuto, y el QRS es angosto. Me iba cada vez para atrás. Perdón si no me escuchan. No, me la silla, me tiraba para atrás y acá. no, antes se escuchaba mejor. Ah, ya. Bueno, ahí, Está bueno, como antes. ahí seguimos. Está espectacular. Igual ahora vamos a ver algunos casos clínicos que evidencias y los comparto con ustedes. La taquicardia ventricular monomorfa, como lo comentamos hoy, si bien estas formas de arritmia hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque si bien puede estar estable, hay que actuar, como les dije antes, no me puedo detener mucho tiempo, tengo que actuar. El ritmo es regular, la frecuencia mayor de 100 latidos por minuto y el QRS es ancho. Y esta es la forma que yo les comentaba, que es un poco más dañina claramente, y esto va a derivar en una AFB, seguro, en poco tiempo, si no actúa antes, ¿no? Y esta forma es polimorfa de la taquicardia ventricular. El ritmo es irregular, claramente, es irregular a la palpación, lo voy a percibir así, la frecuencia va a ser mayor a 100 latidos por minuto y el QRS es ancho. Bien, esto más o menos a grandes rasgos, espero que taquiarritmias, hay más cosas para charlar, pero bueno, me pareció que me estaba excediendo. Vamos con el otro extremo, bradiarritmias. Bien, fíjense que también en la presentación de este tipo de arritmia usa con mareos, con aturdimiento, con vértigo, puede haber fatiga, letargia, puede haber síncope también, o presíncope, puede haber disnea y angina, puede haber signos congestivos, ¿sí? Hay disminución del nivel de conciencia también, y eventualmente también hay compromiso renal con oligoanuria. Bien, y probablemente en función de esto, yo puedo sospechar algunas entidades. Una de ellas es tal vez la disfunción del nodo sinusal, porque yo sé que el nodo sinusal es la guía de este sistema cardionector que tiene que ver con el ritmo y la frecuencia y otras variables. Las causas de disfunción de este nodo pueden ser extrínsecas o intrínsecas, y lo extrínseco puede estar relacionado con el uso de fármacos. Y nosotros conocemos algunos, probablemente, los beta bloqueantes, atenolol, propanolol, carvedilol, y probablemente antagonistas cálcicos,
nosotros vivimos dihidropiridínicos, no dihidropiridínicos, y ahí es donde yo empiezo, tal vez, a haber conocido, o porque me escucharon, o porque lo tienen algún familiar con este fármaco, como la amlodipina, o de la familia del que son otras moléculas que también tienen que ver con bloqueantes clásicos. Los glucósidos cardíacos, sí, claramente la lipoxina, que también es otro fármaco que tenemos que tener en cuenta, porque si me excedo en función del uso adecuado, me va a generar cambios y me puede generar una disfunción del nodo sinusal. También puede haber fármacos antiarrítmicos tipo amiodarona o alteraciones electrolíticas. El hipotiroidismo, tengan en cuenta el hipotiroidismo, es bastante frecuente y eventualmente se expresa en la clínica de nuestro paciente con enfermedad cardiovascular con bradicardia y otras variables, no solamente la bradicardia, obviamente. La voy a sospechar en función de otras variables que tiene nuestro paciente. Bien, de las causas intrínsecas, la acidosis generativa idiopática, si son propio del corazón de nuestro paciente, eventualmente la cardiopatía isquémica, ¿sí? ¿Y por qué pienso en cardiopatía isquémica y disfunción del nodo sinusal? Y porque alguien tiene que nutrir ese nodo sinusal. Y son los vasos coronarios y sus colaterales las que van a nutrir ese nódulo. Entonces, si tengo una cardiopatía isquémica que compromete la normal irrigación de ese nódulo o del sistema cardiovascular, me va a cambiar seguramente la frecuencia del mismo. También las enfermedades infecciosas me pueden determinar una disfunción del nodo sinusal y en función de eso pienso en endocarditis, ¿sí? También en Chagas, las difterias son patologías infecciosas que pueden comprometer al corazón y generar disfunción del nodo sinusal. Además de otras como la pericarditis, la miocarditis, enfermedades inflamatorias como la amiloidosis, sarcoidosis y otras, ¿sí? Y no nos olvidemos también, que es importante, muy importante, las cardiopatías congénitas, ¿sí? Eso tengámoslo presente porque muchos de nuestros pacientes adultos que tuvieron problemas de chiquitos y fueron operados exitosamente, actualmente conviven con algunas de esas patologías. Disfunción del nodo sinusal, aplicación sinusal, persistente inapropiado, pausas, parosinusales, bloqueo sinoauricular, hay incompetencia cronotrópica, y eventualmente puede haber un síndrome que se llama taquicardia radical, pero nada, esto no es famoso de comentario. Bien, veamos algunas de las características de las radicardias, la sinusal, el bloqueo B y otras que tienen que ver con el ritmo nodal. Fíjense en radicardia sinusal, el ritmo es regular, la frecuencia está por debajo de 60 latidos por minuto y el PR es normal, menor a 0,20 segundos. Bien, por ahí tengo otro dato que tener en cuenta. Estos valores numéricos tengo que recordarlos porque me definen conductas. ¿Sí? Radicardia por debajo de 60 y el PR normal menor a 0,20 segundos. Eso también lo tengo que recordar porque seguramente más adelante vamos a ver que si supera esos valores, estoy en presencia de otro tipo de situación de salud. Bien, el bloqueo de primer grado, eso lo quería comentar en función del problema previamente, y fíjense que la variable que cambió fue el PR, que es mayor a 0,20 segundos. Y en ese contexto yo puedo pensar que este paciente tiene un bloqueo de primer grado. El ritmo es regular, la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto y el PR mayor a 0,20 segundos. El bloqueo de segundo grado lo podemos dividir en dos, tiene dos posibilidades, el grado del MOVIX 1 y el MOVIX 2. En el MOVIX 1, fíjense que el ritmo es irregular, la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto, pero hay un PR que se llama fenómeno de Weltenbach, sí que el PR se alarga progresivamente hasta que una P no conduce. En el MOVIX tipo 2, el ritmo irregular, la frecuencia menor de 60 latidos por minuto, el PR es una relación 1-1 o 2-1 o 3-1. Eso quiere decir de que probablemente hay una P que no conduce, pero no hay una progresión del PR, ¿sí? Directamente hay una P que no conduce en el momento de la actividad eléctrica del corazón. Y esto de acá es interesante tener en cuenta porque es un extremo de lo que hoy hablamos de los extremos que son peligrosos y que requieren un diagnóstico, un tratamiento oportuno y en el breve tiempo. Y el bloqueo de tercer grado es uno de ellos, claramente. Probablemente el bloqueo tipo MOVIX 2 es una luz amarilla, un código amarillo, también necesita tratamiento, pero tenemos que valorar otras posibilidades. Pero claramente el de tercer grado sí o sí tengo que actuar. Porque probablemente el paciente esté sintomático, porque tiene frecuencias cardíacas muy bajitas. El ritmo es regular, la frecuencia es menor a 60 latidos por minuto y la frecuencia de auricular y ventricular son independientes. Se voy a tener ondas que no transmiten y frecuencias de 30, 40, 50 latidos por minuto. Y claramente eso va a requerir un tipo, además de diagnosticarlo adecuadamente, un tratamiento oportuno para el mismo. Bueno, el ritmo de onda nodal es un ritmo regular, frecuencia menor de 60 latidos, pero no hay onda P. Y seguramente en ese contexto de esas radicardias que estuvimos analizando previamente, nosotros usamos un tratamiento farmacológico. Fíjense que son distintos de los que usábamos en las otras situaciones, ¿no? En este contexto usamos el uso de atropina y isoproterenol para aquellas radicardias severas que tienen que ver con el bloqueo de completo, de tercer grado, o en ese contexto usamos fármacos y eventualmente el uso de marcapasos transitorios y eventualmente los definitivos. Pero recuerden atropina y isoproterenol como dos moléculas que se usan en la práctica diaria en las urgencias, ¿no? Como código rojo de lo que comentábamos del semáforo de colores de hoy.
esto es a modo de comentario, como ya estamos terminando, nosotros siempre tenemos un algoritmo para cada situación, si ya sea taquiarritmia o bradiarritmia, ¿sí? Y siempre hacemos una evaluación inicial usando el ABC, ¿sí? La vía E, la buena ventilación y la evaluación de la circulación, y claramente usamos este algoritmo. Si presenta datos de inestabilidad hemodinámica o bajo gasto, como dije antes, la disnea, el dolor de pecho, el deterioro sensorio, son valores a tener en cuenta, porque eso me va a definir la estabilidad o inestabilidad de este paciente que yo tengo en la consulta. Y eventualmente el uso de diferentes fármacos o maniobras eléctricas. Pasa lo mismo con bradiarritmia, porque como dijimos hoy, voy a diagnosticar una bradifigmia de 35 o 40 latidos por minuto. En ese contexto tengo que hacer algo. Seguramente voy a ubicar un lugar de mayor complejidad, como para lograr una evaluación inicial en función del ABC y eventualmente determinar si tiene o no inestabilidad hemodinámica en función de lo que comentamos previamente, como el dolor de pecho, la disnea y el deterioro sensorio. Y eso me va a permitir a mí tener información en función de la estabilidad o inestabilidad del paciente y eventualmente el uso o no, el uso de los fármacos como atropina y isoprostol y eventualmente el uso del marcapasos transitorio o marcapasos definitivo. ¿Sí? Bien, bueno, creo que hemos terminado, así que nos vemos la próxima. Estudien. Gracias. Sí, muchas gracias. No, Gracias. gracias. Hola chiquillos, buen día. Buen día. Buen día. Escucha, fíjate que hay una delegación que está preguntando por niños en el agarrón de uva. Acá en el pedacito, por acá. Chicas, ¿qué tal es eso, un banquín del provincia? Una boca, ¿no? ¿Todo bien, chiquis? Sí. Ya estamos casi todos, así que nos estamos molestando. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha. ¿No? Sí, se escucha. ¿Sí? Hola. Avanzamos. Bueno, hoy vamos a ver lo que es semiología. Lo adulto normal es muy probable, lo que pasa es que lo quiero modificar en algunas cosas, se los vamos a subir directamente. Lo vemos en algún ratito para dárselos. Porque le quería subir algunas cosas que estaban como medio incompleto en la clase, ¿sí? Bien. Bueno, hoy vamos a ver lo que es semiología del dolor torácico, ¿sí? Algo estuvimos viendo, ¿no? Ya que venimos de respiratorio, ¿qué podemos hablar del dolor torácico? ¿Qué patologías nos pueden llegar se pueden llegar a presentar con dolor torácico? Voy a poner el infarto. ¿Alguno dijo algo? Yo no los escuché. Un infarto o una neumonía. Neumonía. Me voy a poner cosas. Neumotora. Aquí los escucho bien. ¿Cómo? Infarto, neumonía. Neumotora. Ay, ¿quién es la que habla que no la veo? Clara. No tengo la cámara. Clara. Clara. Derrame pleural. Hola. Infarto, neumonía, ¿qué más dijiste, Lara? Neumotórax. Bien, perfecto. Estefi, ¿neumo dijiste? Sí. Perfecto, neumotórax. ¿Qué más? Habían dicho derrame pleural. Derrame pleural. Osteocondritis. Toda la semana. Osteocondritis, perfecto. ¿Qué más? Una pregunta, ¿cuál es la pregunta directamente? La pregunta, frente a un dolor torácico, de todo lo que vimos dentro del respiratorio o de otras cosas, ¿eh? Gastrointestinal, puede ser. Arriba, angina de pecho, Muy bien, casi todo José. lo que vimos en Respi. Bien, bien. Todo lo que vimos en Respi, que estuvimos nombrando, más el gastrointestinal, como bien dijo José, más todo lo que es coronario, obviamente, que es donde vamos a empezar donde es la rotación que estamos viendo, ¿sí? Perfecto, bien. Bien, acá lo tenemos, ¿está? Las causas de dolor torácico tenemos dentro de las cardíacas, las coronarias, ¿sabían? Las que afectan sí o sí lo que es las coronarias, que tenemos la angina de esfuerzo, angina de reposo, ¿está bien? Y las no coronarias, que tenemos la pericarditis, ¿está bien? La miocardiopatía, está bien, patologías que afectan al miocardio en sí, está bien, la pericarditis, recuerden que es lo que tenemos, lo que recubre el pericardio, que recubre el corazón, y la pericarditis va a ser un proceso inflamatorio del pericardio y va a producir dolor también. Todos van a ser diferentes tipos de dolor y durante la cursada los vamos a ir viendo y vamos a ir definiendo, ¿sí? Bien. Valvulopatías, ¿está bien? Las valvulopatías de diferentes tipos, o puede ser insuficiencia, o puede ser prolapso, puede ser estenosis, diferentes causas que nos den el dolor torácico, ¿sí?
Eso por un lado, todo lo cardíaco. Recuerden, lo coronario y lo no coronario, ¿sí? Lo que afecta específicamente las coronarias y lo que no. Por el otro lado, lo no cardíaco, como bien había nombrado José, las esofágicas, ¿está bien? El espasmo esofágico es muy, muy similar al dolor precordial, al dolor anginoso. Es ese dolor opresivo, viene en la región retrosternal. Si nosotros vemos, es el espasmo que hace y queda el esófago como un tirabuzón, ¿sí? Por el mismo compromiso. El reflujo, ¿está bien? El reflujo gastroesofágico, que generalmente se da más por las noches cuando el paciente está en decúbito y es más llamativo en ese horario, no quiere decir de que no lo tengan todo el momento. Gastrointestinales como la gastritis, también que va a dar ese dolor en epigastrio, se va a referir, duodenitis, úlcera péptica, la hernia hiatal, todas estas son características que nos pueden llegar a dar este dolor referido en la región torácica, también por la ubicación, y las enfermedades biliopancreáticas, que bueno, muchas veces refleja, más allá que esté más en el hipocondrio derecho, va a dar este reflejo del dolor, ¿sí? Bien, por el otro lado, tenemos lo que habíamos visto hasta ahora, ¿sí? Todo lo pulmonar, un TEP, también una tromboembolia pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, el neumotórax, como bien dijeron hace un rato, ese dolor torácico con esa dificultad respiratoria, derrame pleural, también donde tenemos la pleuritis y da ese dolor. Síndromes vasculares, como está bien, un aneurisma de aorta, está bien. Y como alguien dijo, no sé quién fue, Ana, me parece, la osteocondritis, todo lo que ¿sí? Sí, dolencias de la pared torácica. Tal cual. Lo de la pared torácica, que puede ser condritis, ¿está bien? O neuropatías típicas de la pared torácica. También estamos hablando de osteomuscular, osteocondritis, ¿sí? Partes glándulas como la glándula mamaria. Muchas veces pasa de que viene con dolor de pecho, y dolor de pecho, y lo que tienen es una mastitis o lo que fuera, ¿sí? Y no hay que descartar, bueno, las causas psicógenas que dan el dolor torácico. Como les digo siempre, antes de rotular a un paciente como que sea un cuadro psicógeno, tenemos que descartar todo otro cuadro que sea orgánico, que sea funcional, ¿sí? Bien. Perdón, doctora. Buen día. ¿Qué tal? Hay una compañera que quiere ingresar. Dale. Gracias. De nada. Avísenme cualquier cosa. Bien. Bueno, dentro de las causas torácicas propiamente dichas, tenemos las cardiovasculares de origen isquémico, ¿está bien? Que se van a ver por una aterosclerosis coronaria, es decir, el aumento de la placa de ateroma en la coronaria, en el interior de la coronaria, y esto a largo plazo va a hacer de que haya una obstrucción, o que la placa sea inestable, ¿está bien? Entonces esta placa migre, creo que alguien está, ¿no? Para entrar. Sí. Bien. O sea, el dolor estaría ante una placa inestable. Claro, en realidad el dolor estaría por la obstrucción, que puede ser, o que tenga la placa de ateroma. ¿Cómo? Que se puede empezar a ver una isquemia, capaz. Claro, se va cerrando, ¿está bien? Nosotros tenemos el diámetro de la coronaria que se va acumulando digamos, todo lo que es la ateromatosis, ¿sí? Que es todo el colesterol, todo, digamos, todo lo que es lípido y el daño que va produciendo, ¿sí? En la placa. Entonces, esta placa el diámetro de esta coronaria se va cada vez achicando más. Entonces puede ser de que frente a una mayor demanda, ¿está bien? Que el organismo, no sé, esté sobreexigido con algo y necesite más oxigenación, haga una isquemia. Por un lado, puede haber que haya un vasoespasmo, por alguna situación haya un vasoespasmo y esta coronaria se achica de tamaño y va a dar también un hipoflujo, o puede ser de que se libere en una angina inestable, en una placa inestable, que se libere un trombo y migre y tape la coronaria, ¿sí? Bien. La estenosis aórtica, ¿está bien? Cuando tenemos un cuadro de una estenosis aórtica más severa, nos puede dar este dolor torácico. La miocardiopatía hipertrófica, ¿está bien? Hablamos de una miocardia hipertrófica, y es cuando hay un aumento del músculo cardíaco, una hipertrofia del músculo cardíaco, y esto puede dar una causa de dolor torácico. Un cuadro de hipertensión, ¿está bien? Que nos puede generar un cuadro de isquemia también. Hipertensión del ventrículo derecho severo, regurgitación aórtica. Un cuadro de anemia, con una hipoxemia severa. Recuerden que acá lo que nosotros vamos a tener vamos a tener muy bajos los glóbulos rojos, va a haber una disminución de la oferta, ¿está bien? Entonces esto nos puede llegar a dar un cuadro cardíaco, un cuadro isquémico, ¿sí? Yo no sé si les comenté el cuadro con respecto a la melena, no sé si les dije de mi tía, la prima de mi mamá, que estaba con una hemorragia digestiva cursando. No. Bueno, ella, por ejemplo, bueno, después lo vamos a hablar más claramente, ¿no? Pero en principio era que, bueno, ella estaba cursando con un dolor, con cefalea y mareos. Y bueno, la vieron unos cuantos médicos y le recetaban para la rectificación de la columna AINES. Bueno, eso fue durante toda una semana, ¿no? Que estuvo con AINES, venían, le daban calor, que esto, que lo otro, bueno. El sábado a la noche me llama de que se sentía mal, que estaba muy mareada, que bueno. En el interrogatorio le pregunto cómo estaba haciendo la caca, bueno, que estaba con melena.
me dice cómo la estaba haciendo, digo, ¿estás haciendo la caca negra? Sí, todo por teléfono, ¿no? Digo, bueno, entonces venite, que depende de cómo está el hematocrito, venite al hospital que te interno. Bueno, estábamos con Sandra de guardia, cuando entras a pálida tipo papel, ya el diagnóstico lo teníamos al verla entrar, tenía 15 hematocritos. Y ya a esta altura ella me había dicho que ya le había quedado, por la isquemia, le había quedado medio campo, ya no ve, no tiene campo visual, quedó con isquemia, y que había tenido dolores torácicos durante, ¿no? Esos días. Bueno, la internamos, tenía una gastritis erosiva que había estado sangrando, estaba con melena, obviamente, fue un cuadro de una hemorragia digestiva, que pasó desapercibida, y bueno, todavía, digamos, como estaba mareada, le seguían dando antiinflamatorios y eso empeoraba el cuadro, y bueno, y es una isquemia, así que por eso digo, el tema de la anemia es muy importante porque, bueno, pueden generar isquemias a nivel coronario, ¿sí? A nivel del corazón. Bien, eso como origen isquémico, y como origen no isquémico tenemos la disección aórtica, ¿está bien? O la pericarditis, ¿sí? Que son cuadros que pueden llevar a dar este dolor torácico, pero no dentro de lo isquémico, ¿está? Bien, acá tenemos el TEP, neumotórax y neumonía, ¿sí? El TEP, recuerden que generalmente se da en pacientes postrados, en pacientes que han transcurrido una operación generalmente de pelvis o de traumatológicas, ¿está bien? En pacientes que están, como dijimos, en decúbito, que no se mueven, por eso es tan importante poder antiagregar o anticoagular a los pacientes en este tipo de estado, ¿está bien? Para que no hagan trombosis, generalmente parten de una trombosis venosa profunda en miembros inferiores, está bien, que libera el coágulo y se impacta a nivel pulmonar, ¿sí? Los TEP generalmente dan este dolor, esta falta de aire así abrupta, y bueno, puede ir desde leve, si el cuadro es leve, es un trombo pequeño o no interfiere demasiado, hasta graves, pacientes que en shock y graves, ¿sí? Bien, eso como tromboembolismo pulmonar, como neumotórax, recordemos de lo que estuvimos viendo, bueno, neumotórax respecto a diferentes causas que pueden dar el neumotórax, recuerden que el espontáneo se da en pacientes jóvenes de características que ya lo vimos, longilíneos, delgados, altos, con una estructura ya como más armada, y generalmente, bueno, puede ser los neumotórax espontáneos, que tiene el cuadro del dolor torácico, y una disnea también en forma abrupta, ¿sí? El paciente estaba lo más bien, no tenía antecedentes de nada, y dice que tiene dolor, y comienza con el dolor y la dificultad respiratoria, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a comprobar esto? Con una simple, digamos, un buen examen físico, que ya todos sabemos cómo aparecen las vibraciones, la ocultación y demás, y lo terminamos de definir con una radiografía, ¿sí? Y neumonía, está bien, una neumonía de la comunidad, una neumonía al hogar, donde el paciente ya tiene otros antecedentes, dolor torácico, pero lo refiere más como un dolor en puntada de costado, que aparece, ya tiene unos días de evolución, generalmente no es que inmediatamente el paciente consulta, como en una neumotórax, más le sumamos otra sintomatología. Ustedes recuerden siempre que tenemos que ir como asociando todos los signos o síntomas que nos trae el paciente, ¿sí? Entonces a este dolor torácico le vamos sumando otros signos que nos van a hacer pensar en una neumonía. En este caso, ¿cuáles le sumamos? ¿Se acuerdan? Fiebre. Muy bien. ¿Quién dijo? Yo, Nick. Nick. Muy bien, Nick. Le sumamos fiebre. ¿Y qué más? Tos. Tos. Tos y expectora. Muy bien, tos con expectoración. Bien. Y ver las características de esa expectoración, ¿sí? Entonces ahí podemos como llevar la mirada más hacia una neumonía, ¿está? Bien. Causas gastrointestinales, como dijimos hace un rato. El reflujo gastroesofágico es la sensación que presenta el paciente, que refiere como esa acidez en el tracto gastroesofágico, ¿está bien? Es ese reflujo que, digamos, el esófago no está preparado para la acidez que maneja el estómago, entonces esta incapacidad del tránsito, digamos, esta incompetencia en el píloro que hace que vaya el líquido, el bolo todo del gástrico, haga que refluje, que haga el reflujo, hace este dolor y esta sensación, ¿sí? El espasmo esofágico, que era lo que yo les decía, este espasmo que hace el esófago, está bien, que va a dar un dolor muy, muy similar al del infarto, ¿sí? O una ruptura esofágica por alguna característica en especial, ¿sí? Bien. Los psicógenos, la ansiedad, la depresión, las psicosis cardíacas, también hay pacientes que tienen como trastornos de ataques de fobia, trastornos de ansiedad, todo esto que, bueno, puede llevar a que el paciente sienta esta sensación de miedo, o que, qué sé yo, no digo que lo inventen, sino que lo sienten, también sienten esa sensación de dolor de pecho frente a una situación angustiante, pero que no logra ser un cuadro, digamos, se puede descartar en base a todo lo que vamos a ver después, ¿no? Pero bueno, generalmente estos pacientes tenemos que hacer todo un buen examen físico, donde generalmente está normal, donde generalmente la radiografía está normal, no tiene otros síntomas asociados más que los agudos estos que presenta, no tienen ni fiebre, ni expectoración,
ni a nivel del electro, las enzimas y demás vemos algún cambio, digamos, no encontramos ningún cambio, nada que nos dé la certeza de otra causa. Y sí, el paciente manifiesta una sensación de angustia importante, ¿sí? Entonces a estos pacientes, obviamente, como les digo siempre, descartemos todo, una vez descartado todo, en el mientras tanto, entonces muchas veces en el mientras tanto que estamos descartando todo lo orgánico, la patología, podemos hacer de contención, y ahí es donde el paciente nos puede decir que está mal, que le pasa algo, ¿está bien? Entonces, como poder generar un clima para que el paciente pueda decir lo que le pasa, ¿sí? Bien. Neuromusculares y esqueléticos, tenemos todas las enfermedades degenerativas cérvico-torácicas, bien artrosis, o alguna patología que genere algún dolor, está bien, todo lo que sea en la dorsalgia, lo que fuera, pero es a nivel osteomuscular, ¿está bien? Puede que tenga alguna lesión ósea, o simplemente muscular, algún esfuerzo, algún trabajo donde el paciente se recarga, y podemos ver una osteocondritis, ¿está? Que es a nivel de la parrilla costal, y este típico síndrome de Tietze positivo es cuando nosotros le tocamos al paciente con nuestros dedos, hacemos la presión digital, el paciente refleja ese dolor que es de esas características, el dolor que siente es el mismo. Mientras que cuando veamos todos los coronarios, el paciente, cuando nosotros le reproducimos ese dolor, dice que no es el mismo que siente, que es diferente, que es más interno, que es más opresivo, ¿está bien? Entonces eso nos va dando la pauta de que esto seguramente que es más muscular, ¿sí? El herpes zóster, ven como ven acá la imagen, el herpes zóster es, bueno, acuérdense de que tenemos que tener como antecedentes la varicela, y muchas veces pasa que al principio al paciente le duele, tiene la neuralgia, y no vemos las vesículas. Entonces, hasta que no se hace la presentación de las vesículas, es como que no sabemos qué le está pasando al paciente, ¿sí? Y lo vamos a ver en todo lo que sea el reborde costal, ¿sí? Sigue la metamera. Bien. Bien. ¿Qué es angina de pecho? ¿Está? Angina de pecho, que es lo que nos estamos metiendo más en cardio. Una vez que pudimos descartar todas las causas que nos estén dando un dolor un dolor torácico, bien, tenemos la etimología, la palabra latina angor, significa tanto como angustia, como angosto, como estrecho, ¿está bien? Y deriva de la misma raíz latina angor, de la cual deriva también del término es enojo, ira, ¿está bien? Digamos, lo que tenemos que pensar en angor es esa situación de estrechez, esa situación de dolor, ¿está bien? Que genera, y que va a dar a este paciente esa sensación del dolor, de la sensación inminente de muerte, ¿está bien? Es como una gran angustia lo que padece el paciente frente a un dolor cardíaco. Siempre muere, sensación inminente de muerte, ¿sí? ¿Está? ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Bien, entonces, dolor torácico o malestar, disconfort de origen cardíaco, ¿está bien? La angina de pecho. ¿Y esto a qué se debe? A esto que hablábamos, esta desproporción entre el aporte de la demanda de oxígeno por el miocárdico y la demanda del miocardio. Es entre esa desventaja, digamos, ese equilibrio que no se da entre lo que necesita el infarto, el miocardio, y la oferta que le está dando oxígeno, ¿sí? Por alguna causa en especial, también, de que podemos llegar a ver varias de las causas que vamos a ver. Lo que hablamos, esta balanza, donde por un lado tenemos una oferta disminuida, un diámetro de la arteria, ¿está bien? Por ejemplo, esta es la arteria, y la tenemos con aterosclerosis, donde eso va a achicar el diámetro, o por un vasoespasmo, como dijimos hace un rato, ¿está bien? Imagínense la cañería que, bueno, no la limpian, y llega un momento que se tapa, ¿está bien? O a una cañería que nos fue, qué sé yo, no sé, un papelito, una gomita, lo que fuera, un juguetito de los nenes y tapó la cañería, o en el caso de que sería flexible, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una manguera, ¿está bien? La pisamos, bueno, ahí no tiene nada adentro, pero al pisarla hacemos un vasoespasmo de la arteria, sería. Entonces tampoco hay flujo, ¿sí? Entonces, todas estas características van a disminuir el diámetro de la arteria, ¿sí? Entonces va a tener una disminución de la oferta, ¿está bien? Va a tener menor flujo. Lo que hablamos, por el diámetro de la arteria, el tono vascular, la duración de la diástole, ¿está bien? El tema de que no pueda recargar bien el tema de lo coronario, ¿sí? La saturación de oxígeno, por un lado, y el contenido de oxígeno, ¿está bien? Sí, está bien saturada, le entrega una sangre bien oxigenada. Y por el otro lado, la demanda, ¿está bien? La demanda que puede ser lo que decíamos por algunas situaciones que se exige, que puede ser un aumento de la frecuencia cardíaca, una TA, depende de la precarga y la poscarga, ¿está bien? Si tenemos una poscarga muy intensa y que el músculo cardíaco tiene que hacer una fuerza más intensa, el estrés parietal, si logra distenderse o no el corazón, ¿sí? Todo hablando a nivel coronario, ¿sí? Bien, entonces, tenemos angor, insuficiente aporte de oxígeno al miocardio debido a una estrechez coronaria, ¿está? Eso es lo que nos tiene que quedar de conceptos, que por alguna sobreexigencia del miocardio
la demanda va a estar por debajo, digamos, la oferta va a estar por debajo de lo que ese corazón está necesitando, ¿sí? Bien. Tenemos dolor torácico sospechoso o sugestivo de un síndrome coronario agudo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos un montón de causas, dolores torácicos, los cuales, bueno, vamos a ir diciendo esto sí, esto no, esto es, vamos como afilando el lápiz, como quien dice, y bueno, llegamos a un dolor de un síndrome de un coronario agudo. ¿Cuándo lo sospechamos? Cuando hay un malestar y una opresión en el tórax, cuando el paciente lo refiere como una opresión, ¿está bien? Es diferente a que diga, tengo puntadas, tengo una puntada acá en el costado, tengo una puntada acá, ¿está bien? Yo cuando el paciente lo refiere como una opresión, prestemos atención, ¿sí? Bien. Que se encuentra entre el ombligo, la nariz, incluyendo epigastrio, puede que la tenga en el epigastrio, puede que sea en el cuello, la mandíbula, que vaya a irradie, acuérdense en Alicia, todo lo que pensamos con respecto al dolor, para dónde proyecta, ¿está bien? Para dónde irradia, si va para los hombros, si va para los brazos, los antebrazos, las muñecas, ¿sí? Las manos. Y este dolor que no se puede atribuir a otra patología no cardíaca, bien que pensamos en algo cardíaco, especialmente si va acompañado, muchas veces el paciente viene con ese cuadro vagal, que viene sudoroso, pálido, con náuseas, con vómitos, ¿está bien? Y todo esto también lo tenemos que pensar, ¿sí? Acompañado este dolor precordial con toda una causa vagal, ¿sí? Bien. Entonces, ¿acá qué tenemos que hacer? Un buen interrogatorio, una buena anamnesis, ¿sí? Imagínense que la buena anamnesis, hasta acá hicimos buena anamnesis, nada más. Y pudimos decir, bueno, sospechamos en una neumonía, sospechamos en un neumotórax, sospechamos en un cuadro emocional, sospechamos en algo osteomuscular. Más que nada con una buena anamnesis. Es importante preguntar cuándo, digamos, un montón de características para poder encauzar el diagnóstico, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, acá tenemos más o menos lo mismo que dijimos hace un rato. El incremento de la demanda de oxígeno, no cardíacas, tenemos la hipertermia, ¿está bien? Porque aumenta el metabolismo, un hipertiroidismo, ¿está bien? Un paciente con un hipertiroidismo aumenta el metabolismo también y necesita más oxígeno y este corazón es como que se queda corto. Uso de cocaínas, sustancias simpático-miméticas, ¿está bien? Las simpático-miméticas son todas las que van a aumentar todo lo adrenérgico, ¿está bien? Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, lo hace el paciente más hiperdinámico, el metabolismo es más hiperdinámico, entonces estos pacientes necesitan, están con una demanda de oxígeno superior, ¿está bien? Se da esto, ¿está? Hay que tenerlo en cuenta porque esto es muy frecuente, que pacientes con consumo de cocaína o otras sustancias simpático-miméticas lleven a tener infarto. Nosotros con Krasnich presentamos un trabajo de un paciente que tuvo un infarto, no coronario, pero a nivel medular y quedó parapléjico el paciente. Y bueno, nunca más recuperó. Después, hasta que terminó, ¿no? Un montón. El hermano era médico, ¿no? Que lo quería llevar no sé dónde, y después después llamó y nosotros presentamos un trabajo. Después de mucho consumo, varios días de consumo, hizo una isquemia a nivel medular y quedó parapléjico. Bien, un cuadro de hipertensión, arterial severo, ¿está bien? Un cuadro de ansiedad importante, donde el paciente necesite también un aumento de la demanda, fístula arteriovenosa, ¿está? Esas son como las no cardíacas. Y las cardíacas es esta hipertrofia del ventrículo izquierdo, una miocardiopatía dilatada, una estenosis aórtica, ¿está bien? O una taquicardia, ¿sí? Todo esto siempre como en más, ¿sí? Y por el otro lado, la disminución de la oferta del oxígeno, como decíamos, un paciente con anemia, donde disminuyen estos glóbulos rojos que van a llevar como este transporte de oxígeno al organismo, un cuadro con hipoxemias, ¿está bien? Hipoxemias severas, un cuadro con una neumonía, un asma, un EPOC, ¿está bien? Todos estos cuadros van a ser los que van a disminuir la oxigenación, entonces disminuye esta oferta del oxígeno. También por de sustancias simpático-miméticas, una hiperviscosidad, una policitemia vera, leucemia, casos que puedan producir una hiperviscosidad y una disminución de la oferta de oxígeno. Y por el otro lado, también dentro de lo cardíaco, esta estenosis aórtica, donde disminuye también la circulación en general, o una hipertrofia en ventrículo izquierdo. Lo importante que les tiene que quedar es que va a haber este desbalance, ¿sí? Entre lo que el organismo está necesitando y la disminución de lo que le están dando, ¿sí? Lo que se le puede entregar, ¿sí? Bien. Las causas de la isquemia, dijimos el ateroma, el ateroma que va rodeando a la arteria, que va cerrando el diámetro de la arteria, el diámetro arterial, el vasoespasmo es el espasmo, ¿sí? Que se da por diferentes, puede que esta coronaria esté normal. Yo creo que les hablé, ¿no? Del chico que venía acá habitualmente, los que hacen guardia, bueno, ahora ya se está atendiendo en el clínicas, pero no sé si con alguien lo hablé de ustedes, ¿no? Con Ale y ustedes, ¿no? ¿No lo hablamos? Sí. Sí, que tomaba, no me acuerdo qué, tomaba un medicamento que le daba una alergia y generaba un vasospasmo, no una alergia, generaba un vasospasmo, y con Benadryl la sacaban. Perfecto, Estefi.
Es así, como dice Steffi, este paciente es un paciente muy joven, de 20 y pico de años, que vino 2 o 3 veces con infarto, ¿sí? El primer infarto que hace es con una alergia a la penicilina o la buscapina, no me acuerdo, me parece que buscapina. Le hacen una buscapina inyectable, hace el cuadro de alergia con un edema de glotis o algo. No sé, pero yo mi computadora no pude. Yo, mi compu, a veces no me decía incorrecta, pero me decía que no me podía. ¿Bien? ¿Pero por qué? Yo ya viste con la computadora mía, no me pude, o el lunes, no sé. Ayer lunes, ¿no? El lunes, estoy muy mal. Y le preguntamos. Bien. Bueno, entonces este paciente hizo, bueno, el primer infarto que hace lo hace por un vasoespasmo, que hace un vasoespasmo coronario, ahí genera un infarto, y después, bueno, nada, con la medicación, la médica de acá, una alergista, le da Benadryl, qué sé yo, mejora el cuadro. Y de ahí en adelante, que bueno, siempre fue mejorando, mejora el cuadro. En plena pandemia, me acuerdo, en el 2020, vino un día, me muero, me llaman, yo estaba en el estar, me llaman y me dice, vino Jonathan, me parece que es otra Brian, no, parece que es Jonathan. Sí, Jonathan. Vino Jonathan, qué sé yo, voy a la guardia y estaba casi en paro, estaba con una frecuencia cardíaca de 40, estaba mal perfundido, diaforético, con sudoración, palidez, demás, dolor de pecho, me dice, nada, no estaba haciendo nada, me agarró un dolor de pecho, no demás, me muero, ya estaba con alteración del sensorio. Le hacemos el electro, yo lo vi, estaba infartado, le hacemos el Benadryl y revirtió y nada, después estuvo lo más bien, ahí lo derivamos al cruce, bueno, ahí lo estudiaron, y bueno, las coronarias estaban bien, lo único que hacía los cuadros de vasoespasmo, así que bueno, por el otro lado del ateroma, la estenosis, también, que se va dando a través de la constante que va haciendo una estenosis, o la trombosis, que es ese trombo que se va a migrar y va a tapar, ¿sí? Bueno, eso es un cuadro de la trombo. Tenemos angina estable, que eso ya lo vamos a ver, angina silente y agente inestable, ¿sí? Todas estas anginas nos pueden llevar a una isquemia transitoria, ¿está bien? Si esto se perdura en el tiempo, va a mantener una isquemia mantenida y esto a un infarto, ¿sí? Bien. ¿Qué características, para ir metiéndonos de lleno a lo coronario, qué características tiene que tener un dolor para que sea una angina de pecho? ¿Está bien? El dolor tiene que ser precordial, lo que yo les decía, que sea opresivo, que el paciente lo refiera como un dolor opresivo. Esto es algo importante y es donde tenemos que prestar atención. Puede ser que esté desencadenado por el esfuerzo. Muchos pacientes, si pasamos a una angina inestable, puede que ese dolor ya sea en reposo, pero generalmente es desencadenado por un esfuerzo. Tiene una duración breve de 2 a 5 minutos, si es una angina de pecho, ¿sí? Después esto, si se transforma en un infarto, va a evolucionar a más tiempo, ¿sí? Se alivia con nitritos sublinguales. Miren, 2 minutos. Bueno, entonces, un dolor opresivo, ¿sí? Desencadenado por el esfuerzo, tiene una duración de 2 a 5 minutos, más o menos. Si esto se sigue en el tiempo, bueno, esto estamos hablando de un infarto, ¿sí? Pero el dolor anginoso y va a responder ante nitritos, ¿sí? Nosotros en la guardia, cuando viene el paciente y tiene este tipo de dolor, le ponemos nitritos sublinguales a eso hace la vasodilatación y genera la disminución del dolor. Entonces ya esto es como también diagnóstico, ¿sí? La localización es retroesternal, detrás del esternón, irradiado puede ser a brazo izquierdo, mandíbula y cuello, y ausencia de otras causas que nos den este dolor torácico, ¿sí? Bueno, las preguntas que vamos a hacer siempre es ¿qué siente? ¿En qué parte lo siente? ¿Hacia dónde va el dolor? ¿Hacia dónde se irradia? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo evolucionó? ¿Con qué se modifica? Si con comida, no comida, si con frío, con una postura especial, ¿está bien? Todo esto lo tenemos que preguntar. ¿Con qué otras modificaciones se asocia? ¿Sí? Bien. Los pacientes van a escuchar que lo describen de estas maneras, o que le aprieta un cinto, o que lo oprime como un ropero. Ropero, ustedes capaz que son muy jóvenes, ropero son los placares, ¿sí? Los placares que no son, en la pared embutidos, sino que están, son muebles, ¿sí? Entonces los pacientes lo refieren como esto, como que es un dolor que se le cayó un placar encima, un ropero encima.
beso de pie de elefante es muy característico que lo digan los pacientes. Asfixia, ahogo, desgarrador, también ese dolor que el paciente lo refiere como desgarrador. Ver la cualidad, localización, radiación, duración, factores precipitantes, alivio con la NTG. NTG es la nitroglicerina o los nitritos, ¿sí? Los nitritos que yo le hablaba son sublinguales. La NTG es endovenosa y es la que vamos a hacer en la guardia, ¿sí? Y los síntomas que acompañan a este cuadro. Cualidad, las características de este dolor, ¿cómo van a ser? Opresivo, compresivo, con cierta profundidad, con cierta pesadez, también aumento gradual de la intensidad. Digamos, el paciente no refiere como que le duele en un punto. Acá, como ven en la imagen, se aprieta toda la... ¿Cómo le duele? Y se agarra, también se agarra de esta manera, como que para ver si le calma, y es toda la mano, usa. Si nosotros decimos, ¿dónde le duele? Nos refiere con toda la mano, ¿sí? Ese es el tipo de cualidad, opresivo, compresivo, ¿sí? La localización, dijimos, puede ser retroesternal, o localización cercana al epigastrio, puede ser en el cuello, mandíbula inferior, ¿tá? La parte baja de la cervical o la parte alta del tórax. Puede que también lo refiera en la región interescapular, ¿está bien? Y puede irradiar a los hombros, más frecuentemente al izquierdo, ¿sí? Bien. Irradiación, lo que decíamos, a todo este sector, ¿está bien? A la parte media del brazo, puede ser hasta la parte interna del brazo, el hombro izquierdo, el hombro derecho, mandíbula inferior, ocasionalmente en el brazo derecho. Es más en el izquierdo, pero tampoco descarten que sea en el derecho, ¿sí? La irradiación. La duración entre 30 y 6... ¿Sí? Una pregunta, ¿en la espalda también? No. Sí, interescapular también te puede dar, sí. Puede durar entre 30 segundos y 30 minutos, ¿sí? Los factores desencadenantes. El ejercicio, estábamos hablando de que tenemos una mayor demanda, puede ser por el ejercicio, ¿está bien? Que tenga una mayor demanda. El frío hace que haya un vasoespasmo, entonces este vasoespasmo genera dolor. Caminar luego de comer, debido a que, bueno, el paciente está haciendo una cierta digestión y, bueno, puede interferir esto. Factores emocionales que generen un cuadro de un aumento de adrenérgico y demás, que el paciente le genere esta sensación. Ansiedad, peleas, estrés, angustia, generalmente vienen como un desencadenante de estas situaciones, ¿sí? Pero cualquiera de todas estas situaciones hay que evaluarlas, pues puede ser o por un aumento de la actividad física o por una situación bastante fría. Muchas veces el paciente termina de comer a la noche, chau, hasta mañana, termina de comer, viene de un restaurante y demás. Hay muchas imágenes que hablan de esto, ¿no? De que la gente capaz que en invierno va a comer afuera, termina de comer, está toda como la irrigación basada en el tubo digestivo para hacer la digestión, y bueno, y hay como una disminución del aporte, hay un vasoespasmo y el paciente refiere este dolor torácico, ¿sí? Son situaciones donde, bueno, el paciente tiene una situación de estrés, de angustia, ¿está bien? Que bueno, que pueda generar también esta suma adrenérgica, este cuadro de hipertensión y mayor demanda, o, bueno, como dice, las relaciones sexuales que también tienen un mayor consumo, ¿sí? Una mayor demanda. Bien, el alivio con NTG debe ceder entre 45 segundos y 5 minutos, ¿está? Nosotros, al paciente que tenga un dolor anginoso, si ya pasamos a un infarto, ya es diferente, pero si no llegó a haber lesión, cuando le ponemos nitritos sublinguales o le pasamos NTG, empieza a disminuir el dolor, ¿sí? Síntomas asociados que pueden tener es, el paciente puede tener mareos, cefaleas, ¿está? Pueden tener cuadros sincopales, palpitaciones, sudoración, náuseas y vómitos. Muchas veces el paciente, cuando viene con ese dolor precordial, este dolor anginoso, viene con sudoración, todo un cuadro diaforético donde está pálido, sudoroso, con náuseas, toda esta sintomatología que también está como asociado y aporta a pensar en un dolor anginoso, ¿sí? Bien. Pensar entonces las características a recordar. Dolor, para que sea típico, un dolor típico. Dolor opresivo en la región torácica, precordial, puede tener la irradiación a todo lo que dijimos, mandíbula, miembros superiores, hombros y demás. Y todo lo diaforético, esta sudoración del paciente, palidez mucocutánea, náuseas, mareos, ¿sí? Que acompañan al síntoma en sí. Bien, tenemos como definición de dolor precordial, el típico, la localización retroesternal, opresiva, que se dé con los nitritos. El probable es cuando tiene 2 o 3 características de esto, que no es que es un dolor opresivo, digamos, alguna característica puede que no sea totalmente, ¿sí? Y el no anginoso es cuando nada de lo mencionado anteriormente corresponde a estas características de ser dolor localizado retroesternal, opresivo y que cede, ¿sí? Acá tenemos un cuadrito donde vamos a ver dolor anginoso, que opresivo, quemante, constrictivo, pesadez. Recuerden siempre lo pesado, lo intenso, ¿está? Del dolor, la localización. Mientras que el otro, el no anginoso, es en puntada, puñalada, pinchazo, también como que es más pequeña la localización del dolor. Localización, la vamos a tener subesternal, irradiación a los brazos, hombros, mandíbulas, interescapular. Alguien preguntaba, en la región dorsal se puede irradiar hacia atrás. Ese es el anginoso.
mientras que en el no anginoso es más submamario y más puntual, está más localizado, no irradia tanto hacia los costados. La duración es minutos, horas, cuando vemos que estamos frente a un infarto, ¿está bien? Mientras que puede ir, el no anginoso puede ir de segundos a horas, depende del cuadro de lo que estamos hablando, si es una osteocondritis, si es una neumonía, depende, ¿sí? ¿Qué lo provoca? Generalmente en lo anginoso, como dijimos, un aumento de la demanda coronaria, que vendrá a ser ejercicio, estrés, frío, la digestión del paciente, ¿está bien? Que hace que tenga menor perfusión. Y el no anginoso, movimientos respiratorios, como por ejemplo en un derrame pleural, si nosotros el paciente viene y nos dice que tiene un dolor y que aumenta con la respiración, es muy poco probable que sea anginoso, ¿sí? Cuando palpamos, cambio de decúbito, todas esas cosas nos hablan de un dolor que no sea anginoso, ¿sí? Y que lo alivia en el anginoso, los nitritos y el reposo, cuando disminuye la demanda, y el nitrito que hace una vasodilatación y tiene mejor perfusión el miocardio a través de las coronarias. Y el no anginoso, un AINE, por ejemplo, si estamos hablando una osteocondritis, el cambio de posición, si estamos hablando de una pericarditis, un derrame pleural, un dolor epigástrico, digamos. Si estamos hablando de otra causa, esto, mientras que en el dolor anginoso, por más que el paciente cambie de posiciones, no va a cambiar el dolor, ¿sí? Bueno, chiquis, ¿todo bien? Más o menos vieron que seguimos vamos como ensamblando más conocimientos dentro de los que ya venimos viendo y vamos sumando. Pero bueno, eso es lo bueno, que ya tenemos una gran base con lo que vimos, ¿sí? Doctora, le quería hacer una consulta. Sí. Ese jueves yo tengo parcial de micro y tengo práctica.